Bien, bienvenidos a una asesoría más. Es el grupo 24F con asesorías de día domingo de los 10 de la mañana. Bien, en esta ocasión vamos a hablar acerca de el verbo to be en la forma interrogativa. Este es un review de un tema que ustedes vieron ya en primer semestre, bueno, en el primer curso de inglés que tomaron. Pero es lo que nos marca ahorita el temario que tenemos que cubrir. Bien, en esta ocasión entonces vamos a hablar de el verbo to be en interrogativo. Bien, nosotros conocemos ya también la estructura del verbo to be o las estructuras que manejamos aquí. Ya sabemos que cuando hablamos de una oración afirmativa, lo conocemos como affirmative form. Aquí viene como statement, que de hecho son como una declaración, es como si fuera una afirmativa. Y ya sabemos que los pronombres personales son el I, you, he, she, it, we, you, they. Entonces, la forma que le corresponde al I es el am. I am, you are, he, she, o it is, he is, she is, it is. We are, you are y they are. Ya sabemos que you está aquí como singular y you también está aquí como plural. La oración negativa es agregándole la partícula not enseguida del verbo to be para volver las oraciones negativas. Aquí lo podemos ver con el I am not, con el she, he o it is not, we are not, they are not, etcétera. Pero la forma que nos interesa ahorita es esta, la estructura interrogativa. Para nosotros volver, ojo, para nosotros poder volver una oración afirmativa, convertir la pregunta, lo que hacemos es invertir el orden del sujeto con el verbo. Entonces, cuando originalmente nosotros en una oración afirmativa decíamos I am, en una oración interrogativa vamos a decir am I, y además de invertir el orden, vamos a darle la entonación a la pregunta, sobre todo en estas preguntas que son de yes, no questions o yes, no answer, que es comúnmente como se les conoce. Entonces vamos a convertir el orden y además vamos a darle el tonito de duda al final de la pregunta como el E. Entonces vamos a decir, am I a doctor? Como entonando la pregunta, am I a doctor? Are you correct? Is he from England? Is she busy? Is it a cat? Are we ready? Are you hungry? Are they the same? Entonces nosotros tenemos que hacer esta inversión y entonar además. Cuando nosotros preguntamos, eso también es importante, cuando nosotros preguntamos por mí mismo, cuando pregunto, en este caso, por ejemplo, puedo preguntarles a ustedes, yo les pregunto a ustedes, am I your teacher? Entonces, ¿soy su maestro? ¿Soy su maestro? Esa sería la interpretación. Cuando nosotros preguntamos con el yo, con el I, obviamente no me preguntan a mí mismo, preguntamos a una segunda persona. Aquí ustedes van a decir, sus respuestas pueden ser positiva o negativa. Y si es positiva, dicen yes, you are. O no, you are not. Para que tenga lógica y coherencia esto, ¿no? Si no, si yo pregunto, am I your teacher? Ustedes dicen, yes, you are. Si tú eres. O no, tú no eres. Cualquiera de las dos respuestas, como usted, dependiendo del contexto, ¿no? En este caso es yes, you are. De manera inversa, cuando nosotros preguntamos con el you, en este caso yo les pregunto a ustedes, are you correct? Are you okay? Are you fine? Are you happy? Etcétera. Con el are you, me estoy preguntando que si estás o que si eres, ¿no? ¿Estás en lo correcto o eres feliz o etcétera? Y obviamente ustedes, persona B o la segunda persona van a contestar yes I am, si es cierto, o no I am not, si no es respuesta correcta o si es negativa.
Entonces, ¿estás en lo correcto? ¿Are you correct? ¿Estás en lo correcto? Y usted dice, sí, yo estoy, o no, yo no estoy. A partir de aquí, de estos dos sujetos, vamos a decir que las terceras personas no intervienen en la conversación, por lo tanto, no es necesario que ellos contesten. Estamos preguntando por una tercera persona. Entonces, seguimos en la conversación entre ustedes, pero vemos a una persona rubia o de ojos azules y yo les pregunto a ustedes, ¿Is he from England? ¿Es él de Inglaterra? Y ustedes me contestan a mí, la persona no está interviniendo en la conversación. Ustedes intervienen y dicen, yes, he is, o no, he isn't. Pues, ¿es él de Inglaterra? Y ustedes dicen, sí, él es, o no, él no es. Pero entonces esta persona que parece de Inglaterra no está interviniendo en la conversación, es una tercera persona. A lo mismo que con she y con el it. Is she busy? ¿Está ocupada? ¿Ella está ocupada? Is she busy? Y ustedes me contestan si ella está o no, ella no está. Yes, she is o no, she is not. ¿Es esto un gato? Is it a cat? Ustedes contestan yes, it is o no, it isn't. ¿Es esto un gato? Si lo es o no, eso no es. Entonces, para género masculino, género femenino y para género neutro, he, she o it. Y después en los plurales, aquí no hay problema porque también es are we ready? Are you hungry? Are they the same? Aquí no hay problema porque podemos contestar con la misma persona que con la que preguntamos. Entonces, las preguntas de sí o no con el am, el y el are, lo que hacemos es que utilizamos el sujeto y el verbo y lo cambiamos de su posición para volver una oración afirmativa y una oración de pregunta. Si ustedes dicen, am I a good student? Esa es la oración afirmativa, el statement o affirmative form. Para volverla en interrogativo, lo que tenemos que hacer es nuevamente invertir el orden del verbo am y luego el orden del sujeto en la segunda posición. I, a good student, y así queda. Am I a good student? No lo mismo es I am a good student o am I a good student. Entonces tenemos que además de invertir el orden, entonar. En el caso de tercera persona dice Mary is my best friend. Entonces vamos a invertir el orden con el verbo to be y el sujeto y vamos a entonar la pregunta. Is Mary my best friend? En el caso de las plurales, vemos una oración, they are happy. Y lo mismo, invertimos este orden para hacer la pregunta, are they happy? Cuando nosotros preguntamos o formulamos preguntas de yes, no, answer o yes, no, questions, tenemos opciones para contestar, además de la formulación que ya vimos que nada más es invertir el orden. También podemos utilizar respuestas completas o respuestas largas. Las respuestas formales que son las que nosotros se supone deberíamos usar cuando estamos aprendiendo. Si alguien pregunta, am I a good student? O ustedes me preguntan a mí, am I a good student? ¿Soy un buen estudiante? Mi respuesta si ustedes va a ser afirmativa. Yes, you are a good student. Si es que la oración es afirmativa, si mi respuesta es afirmativa. Esa sería la respuesta larga o la respuesta completa. Yes, you are a good student. En caso de que fuera una oración o una respuesta negativa, voy a decir no, you are not a good student. Esa sería mi respuesta larga, ¿no? Para terceras personas funciona igual, para todas las personas es igual, pero vamos a ver ejercicios. Dice, is Mary your best friend? Mi respuesta larga es, yes, she is my best friend. O no, she is not my best friend. Igual funciona con los plurales. Are the students very happy? Mi respuesta larga es yes, they are very happy. O no, they are not very happy. Aquí lo podemos visualizar nuevamente, que la forma interrogativa, y aquí vamos a hablar entonces ya no de respuestas largas, sino respuestas cortas que en realidad son estas las que pide el libro o las que manejan la gramática del libro.
Las respuestas largas no son las que nosotros utilizamos, solamente era una pequeña, digamos, una información extra que ustedes pueden tener, que no les hace daño para nada tener, pero el libro lo que pide es que nosotros tengamos estas respuestas cortas, que solamente aprendamos a contestar de manera corta y listo. Vemos nuevamente que aquí está invertido el verbo to be primero, colocado a manera de pregunta. Después viene mi sujeto. Aquí viene un complemento. Cuando nosotros preguntamos con el I, am I late? Ya sabemos que mis respuestas son con el you, porque si alguien pregunta si llegué tarde, no le podemos contestar yes, I am, ¿no? Si yo estoy, es si tú estás o si tú llegaste tarde, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros veamos el I en la pregunta, vamos a contestar o la persona B, la persona A pregunta, am I late? Con el I. La persona B contesta, yes, you are o no, you are not, dependiendo de la respuesta. Estos siempre se van a invertir. Cuando nosotros vemos el he, she o it, no hay problema, porque cuando preguntamos por él, contestamos por él. Cuando preguntamos por ella y por eso, se quedan iguales. Pero aquí otra vez, de la misma forma que vimos anteriormente, cuando preguntamos por el you, y este you está señalado aquí, porque quiere decir que es el you del singular, es el tú. Si preguntamos, are you happy? ¿Eres feliz o estás feliz? La persona B, la persona que le estoy preguntando me va a contestar, yes, I am. O en su caso puede ser, no, I am not. Entonces, esos dos sujetos se van a intercambiar. El I por el you y el you por el I. Porque ese es lo que cierra el ciclo, ¿no? Siempre es la primera persona hablando con la segunda persona. Y en las terceras personas no hay problema porque esas sí se quedan como tal. Terceras personas singular o terceras personas en plural. Terceras personas singular, he, she, it. Terceras personas en plural, we, you y they, pero you el de plural, el de ustedes y el we de nosotros o nosotras y el they de ellos o ellas. Entonces, para contestar nuevamente las mismas preguntas de hace un momento, am I a good student? ¿Soy un buen estudiante? Preguntarían ustedes. Mi respuesta corta sería, yes, you are. Esa es mi respuesta corta afirmativa. Algo que no, que también es importante conocer, que es algo que también en oraciones afirmativas, en respuestas afirmativas no podemos hacer, es esto. Si ustedes contestan, o ustedes me preguntan a mí, am I a good student? Y yo les contesto, yes, you are. Sí, tú eres un buen estudiante, yes, you are. Lo que no puedo hacer es contractuar el you con el are. Esto no se puede hacer en oraciones afirmativas. No puedo contestarles yes, you're. Esto no se puede hacer en una oración afirmativa en respuesta corta. Esto es incorrecto, por lo tanto, esta no se debe de hacer. Sin embargo, si yo tengo una respuesta negativa y si yo quiero decir que no, tú no eres, tenemos de tres sopas. Aquí para las negativas no hay problema. Puedo utilizar la respuesta corta separada toda. Es decir no, you are not. Esa es mi respuesta corta, toda separada. Pero yo puedo contractuar, aquí sí puedo contractuar el are con el not y decir no, you aren't. Esto está permitido. No, you aren't. Y de igual forma yo puedo contractuar no solamente el are con el not, sino el you con el are, a diferencia de lo que anteriormente no se podía. Y puedo contestar no, you're not. Esto sí se puede hacer. Contractuar el you con el are. Entonces, estas tres oraciones o estas tres respuestas negativas son válidas las tres. Solamente en oraciones negativas, en afirmativas no se puede. Vamos a ver un ejemplo con tercera persona. Is Mary your best friend? Puede decir, yes, she is. Alguien me pregunta que si es Mary mi mejor amiga. Y yo le digo, sí, ella es. Lo que otra vez no puedo hacer es esto. Yes, she's. No puedo contactar el she con el is. Y decir, yes, she's. Esto no se puede nuevamente. Lo que sí se puede hacer es la respuesta negativa separada. Yes, no, she is not. No, she is not. O contractuar el is con el not para decir no, she isn't. Contractuar el she con el is para decir no, she's not. Estas tres nuevamente son válidas. Y finalmente para las preguntas con los plurales, are the students very happy?
Yo voy a decir yes, they are. Eso es correcta, utilizarla de manera correcta. Lo que no puedo hacer otra vez es no, yes, they are, yes, they are. Esto no se debe de hacer. No se puede contractuar aquí. Sin embargo, nuevamente es no, they are not para negativa. No, they aren't. Eso también es permitido. O no, they are not. Cualquiera de estas tres válida nuevamente. Y en la práctica, cuando nosotros tenemos esta práctica ya, ahorita que vayamos a hacer ejercicios, que vamos a la parte de donde nosotros vamos a practicar esta parte, tenemos que hacer estas actividades y donde tenemos que completar con el verbo to be que falta y contestar de manera afirmativa o negativa, de acuerdo como me pida mi ejercicio. Tenemos que hacer aquí un ejercicio de comprensión. Primero tenemos que ver de quién estamos hablando en la oración para saber cuál es el sujeto. Una vez que pueda yo discernir o descubrir cuál es mi sujeto, entonces ya puedo asignarle la forma del verbo to be que le corresponde. Por ejemplo, cuando hablamos de Jane y Alice, en este caso me refiero a ellas. Este sería mi sujeto. Si ya sé que mi sujeto es Jane y Alice, que me refiero a ellas, la forma de verbo to be que le corresponde a they es are. Esa sería mi pregunta. Mi verbo to be corresponde a mi sujeto. Are Jane and Alice sisters? Que si son Jane y Alice sisters, hermanas, son ellas, Jane y Alice, son ellas hermanas. Y eso tiene que ver mucho con mi respuesta también, porque aquí yo no voy a utilizar los nombres propios, lo que voy a hacer es utilizar el pronombre personal que le corresponde. Entonces, son Jane y Alice hermanas, son ellas hermanas, por lo tanto, yes, they are. Sí, ellas son. Cuando hablamos de este auto, ya sé que me refiero a un objeto singular, no dice autos, es un solo objeto, un solo auto. Si estamos hablando de este auto, me refiero a eso, por lo tanto, el it, la forma del verbo to be que le corresponde es el is. Entonces voy a decir, is this car yours? ¿Es este auto tuyo? Y aquí nuevamente ya no voy a utilizar este auto, voy a utilizar el pronombre personal que le sustituye a este auto. Entonces voy a decir no, es negativa mi respuesta. No, it isn't. Entonces puedo decir que si este auto es tuyo, ¿es eso el auto tuyo? Y yo voy a contestar no, eso, el auto, no lo es. Puedo contestar no, it is not, no, it isn't, o no, it's not. Cualquiera de las tres que vimos anteriormente es válida. Y aquí en este caso la pregunta, ya sé que viene destinado mi pronombre personal I. Aquí no hay duda de que tengo que utilizar el am. Es exclusivo del I. Am I in your way? Quiere decir que si estoy, es como que si estoy estorbándote, estoy en tu camino. Y ustedes dicen, sí, tú estás, te estoy estorbando. Y ustedes contestan o alguien contesta, sí, tú me estás estorbando, sí, tú estás. Entonces, a partir de este ejercicio, ya son cuestiones que ustedes tienen que eh, checar por su cuenta propia y se los voy a dejar también después en un ejercicio para que ustedes lo chequen y lo puedan tener. Profe, una pregunta. ¿Sí diga? Bueno, en el segundo ejercicio que compartió, ¿por qué si se contrajo el verbo con el not? Si está al final. Perdón, ¿Ahí sí se Demetrio, no, puede? no lo escucho claro. Okay. ¿Ahí me escucha mejor? ¿Ahí me escucha mejor? Es que lo escucho como si estuviera en un cuarto encerrado, como mucho eco. Ah, ok. Bueno, no sé por qué se escucha así. ¿También logra escuchar mejor o sí igual? ¿Podría escribirme la pregunta, si no en el chat, por favor? Ah, ok, sí. Por favorcito. Creo que su compañero Demetrio pregunta, ¿alguien más tiene alguna duda? No, profe. Gracias, Rubén.
Bien, entonces mientras su compañero me arma la pregunta en el chat, les comento, vamos a hacer la actividad entonces ahorita de quizzes. Y y vamos a ver también el vocabulario que nos corresponde en esta unidad. El vocabulario realmente, como siempre, no hay nada que agregar más que, pues es que es vocabulario, no hay una gramática que mostrarles. Solamente aquí vamos a hacer ejercicios prácticos para que ustedes puedan hacerlo y, no, y después, posteriormente, entonces iríamos a la actividad de las preguntas con el verbo to be. Listo, dice el compañero, ¿por qué en la segunda pregunta sí se contrajo el verbo to be con not si está al final? Eh, bien, les repito nuevamente, entonces, la contracción del verbo to be con el not en las respuestas cortas se puede contractuar solamente si es una respuesta negativa. Si nosotros vemos una respuesta positiva, no la podemos contractuar. Ok, sí, gracias. Sí, entonces ahí, si nosotros vemos la respuesta negativa, solamente en la oración afirmativa no se puede contractuar. El you con el are no se puede. Esto ya lo dijimos que es imposible. Pero aquí en el caso de no you are not, la negativa es no you are not, no you aren't. Aquí sí se puede. El aren't está permitido. O el you con el are para decir you're not. Esas contracciones negativas sí se pueden. Las que no se pueden contractuar son estas en las positivas. Contractuar el she con el is, esto no se puede. Pero la negativa con el isn't sí se puede. Yo a veces enseñando estas diapositivas, a veces lo contractúo al hablar, a veces no, para que ustedes vean como que la diferencia, pero es con fines como prácticos, ¿no? Para que ustedes también entiendan o se escuchen un poquito, porque a veces nos confundimos en la manera de escribirlo y de hablarlo, es un poquito diferente. Y realmente el fin último de contractuar o de hacer ese isn't o hacer ese aren't es simplemente como que ahorrar tiempo. El inglés es muy práctico. En esas cuestiones es muy práctico el hablarlo, es muy común que ustedes vean contracciones o que se coman palabras. Es muy, una vez que aprenden esta parte de la gramática formal, que es la que nosotros enseñamos en la escuela, eso de contestar con yes, I am, no, I am not, yes, she is, no, she isn't, yes, we are not, o lo que sea. Cualquiera de estas estructuras que nosotros vemos en la ahora sí, en la forma formal de la escuela, realmente no aplican mucho o ya no aplican tanto en una conversación informal o común, ¿no? En un contexto ya más real o más vívido. Entonces, hasta este punto, ¿tienen alguna otra pregunta? Si no, para pasar con la práctica, con las actividades. ¿Alguna duda por ahí? No, profe, ninguna. Muy bien, gracias. Entonces, el tema o los temas que nos corresponden para terminar ya esta parte es hablar acerca de rutinas, perdón, hablar de celebraciones, eh, prácticamente son puras celebraciones y fechas importantes o festivales, etcétera. Esa es la parte que les decía que no puedo enseñarles esta parte. Y las yes, no questions con el verbo to be. Bien, entonces si no hay ninguna otra duda, por favor les voy a pedir que enciendan sus cámaras. Nada más un minuto. En lo que tomo evidencia, pasamos lista, por así decirlo. Y ahorita vamos con las actividades. Sí está por ahí los compañeros jefes de grupos, ¿sí, verdad? Sí, profe. Blanca y Fernanda, ¿no? Ok, los estoy viendo, muy bien. Entonces en un minuto les mando sus actividades aquí a Blanca y a Fernanda para que ustedes las distribuyan y ahorita regresamos nuevamente a la parte del análisis después de que terminemos. Muy bien, nada más de un minutito en lo que les tomo la captura.
Bien, eso sería todo.